Vamos a iniciar entonces esta webinar en la que vamos a hablar sobre la vida útil sensorial, un apasionante tema con sus complejidades, pero que, bueno, con metodologías se pueden solventar, ¿no? Mi nombre es Marusha Quiroga y soy la CEO de TasteLab y SenseSbit. Me acompaña en esta webinar José Luis Suárez, que también intervendrá en esta sesión. Y bueno, pues voy a compartir pantalla y vamos a iniciar. Bien, vamos a hablar sobre la definición de lo que es la vida útil sensorial, que es el tiempo durante el cual las características y desempeño del producto se mantienen como fueron proyectadas por el fabricante, ¿no? El producto es consumible, es usable durante ese periodo, dándole al usuario final, el consumidor, las características, desempeño y beneficios sensoriales deseados, ¿no? Vale, ¿es esto fácil? Hagamos, ¿no?, esta pregunta. Bueno, hay un dato que a mí me parece muy interesante a nivel de lo que es la vida útil, no la sensorial, sino la vida útil en general, y es que nuestros sentidos, nuestros sensores, que son muy inteligentes, son los primeros en detectar un fallo, en muchos de los casos. No quiero decir en todos los productos, pero sí que en muchos, antes de que haya un defecto a nivel de un problema de toxicidad o un defecto microbiológico o físico-químico, normalmente nuestros sentidos ya son los primeros en pitar, es decir, en estar mandándonos una información de que hay un defecto, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante porque antes de que se vaya a producir un daño más extremo, ya nuestros sentidos nos están avisando, ya nos pita el sistema y nos dice qué es lo que está pasando, ¿no? Es nuestro primer sensor. Muy bien, yo creo que también es interesante esta reflexión, ¿no?, que sí que se comenta que los alimentos, también cosméticas, no tienen en realidad una vida útil propia, sino que depende de la interacción entre el producto y el consumidor. En muchos casos es el consumidor el que nos va a decir el fallo, ¿no? Porque puede ser que haya un defecto que el consumidor no le parece un defecto, pero sí a lo mejor pues que de repente aparezca un picante y dice, pues yo cuando hay un picante no lo tolero, pero este no era el primer defecto, sino era otro diferente. Entonces también hay que escuchar al consumidor, ¿no? Y bueno, lógicamente hay muchos procesos de los propios productos, ¿no? Hay cambios complejos, hay procesos químicos, enzimáticos, bacterias, muchos, ¿no? Una multitud de microorganismos que están afectando, hay procesos físicos y también hay además otro punto muy que tener en cuenta, que no hay la vida útil, digamos, la primaria, pero también igual de importante la secundaria, ¿no? Una vez que el producto llega al hogar, desde que se abre, ¿cuánto tiempo dura más este producto, ¿no? En el caso de los productos de cosmética, pues tienen un indicador, ¿no? Hay este desenvasecito, es abierto, y eso quiere decir que va a durar su vida útil intacta, como el primer día, un mes más, ¿no? O X tiempo, como aparece aquí en estas imágenes. Vale, ¿de qué depende la vida útil? Bueno, pues hay establecido 6 elementos que hay que tener en cuenta, que tiene que ver lógicamente con la formulación. En el caso de que añadamos conservantes, lógicamente los conservantes es para aumentar esta vida útil, o pues parámetros como la humedad, el pH, ¿no?, que puedan aportar acidez o demás. Los procesos, lógicamente, influyen igual o más que la formulación. A nivel de packaging, ¿no?, yo creo que seguramente estamos todos de acuerdo en la importancia de cómo influye el packaging en todos estos procesos, ¿no?, de almacenamiento, las condiciones de almacenamiento y también todo ese proceso logístico, ¿no?, desde que el producto está en planta hasta que llega al consumidor final, y todo esto, ¿no?, cómo se va transportando este producto, cuál es la interacción, por ejemplo, en los lineales del supermercado, si hay luz, si hay humedad, cómo se están manteniendo, cómo hace el consumidor cuando se lo lleva a casa, dónde lo guarda en casa, cómo lo guarda. Todo este proceso, ¿no? Logístico también tenerlo en cuenta como un elemento más dentro de este proceso de vida útil, y lógicamente esa opinión del consumidor, ¿no?, que como decía antes, en la vida útil depende totalmente de la opinión del consumidor. Vale, entonces el consumidor, ¿qué es lo que quiere? Bueno, pues el consumidor, digamos que hay como una dicotomía, ¿no?, en el sentido de que aquí podríamos ver dos frases de una misma persona, que sería: quiero calidad sensorial, conveniencia, durabilidad y disponibilidad.
pero no quiero aditivos, que todo sea natural y mínimo proceso, con lo cual están pidiendo una cosa pero a la vez otra. Entonces esto, lógicamente, pues tendremos que tenerlo en cuenta y ser capaces de desarrollar productos para el consumidor con esta dicotomía, ¿no? Tan, digamos, en los extremos. Quiero que sea duro, pero que tenga durabilidad, pero a la vez que no tenga aditivos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta dicotomía del consumidor, ¿no? Vale. Si quisiéramos determinar el valor de la vida útil, habría diferentes formas de hacerlo, ¿no? Hay publicaciones en Internet, ahora vamos a ver alguna. Podría ser copiando de otros productos similares, tanto de la propia empresa como de otras marcas. Pues yo voy a lanzar este yogur, al yogur se le estiman 7 días, pues yo voy a poner 7 días también. Otra manera no muy recomendada sería pues un histórico o quejas de usuarios que nos reportan y entonces hacemos una modificación, lógicamente no es la recomendada, y los estudios de vida útil, que estos, bueno, pues son los recomendados. Ahora vamos a ver diferentes métodos para ello, ¿no? Hago aquí una parada en esta diapositiva sobre publicaciones en Internet. Esta página Still Tasting es muy interesante porque tiene una amplitud de productos para mirar información exacta sobre un tipo de producto muy concreto y siempre te da la estimación de la vida útil en refrigeración versus congelación y algunos tips, ¿no? Una serie de información complementaria para estimar esa vida útil, que a lo mejor igual no será con la que decidamos finalmente qué preferencia de consumo tiene el producto, pero sí a lo mejor para hacer algunos ensayos y estudiar, bueno, pues más o menos este producto me va a durar esto, entonces lo uso como punto de partida para el ensayo posterior, ¿no? Vale, tips que son muy interesantes a la hora de tener en cuenta un estudio de consumidor. Los que ya estáis haciendo estudios de consumidores, esto ya lo sabéis, pero para los que no, yo creo que sí que es interesante también hacer una parada aquí porque habla sobre recomendaciones de cómo hacer un buen estudio sensorial, ¿no? El primero, tiempo máximo de almacenamiento. ¿Qué tiempo máximo de almacenamiento? Pues podemos irnos a bibliografía o referencias en páginas web como la anterior diapositiva que mostraba, o tener datos de la empresa a nivel de análisis microbiológicos o físico-químicos y demás. Y ese sería como el tiempo máximo, ¿no?, de almacenamiento, o por históricos, ¿no? O sea, el tiempo máximo de almacenamiento, tenerlo en cuenta para hacer el estudio. ¿Hasta cuándo puedo hacer el estudio, ¿no? Luego, el número de medidas a lo largo del tiempo. Pues ya no quise poner aquí directamente que lo recomendable son 6, porque sé que a veces 6 es demasiado. Pero bueno, a nivel de teoría sobre análisis sensorial en vida útil, lo recomendado son 6, aunque entendemos que 6 son muchas y sabemos lógicamente de muchas empresas que no llegan a hacer 6 puntos y tampoco son necesarios. Incluso hay productos, por ejemplo, que igual duran menos de 6 días y ya no podríamos hacer ni los 6 tiempos, ¿no? Pero bueno, digamos que a nivel teoría el número de medidas es 6. Luego los intervalos de tiempo, ¿cada cuánto tiempo? Pues esto yo creo que es un tip muy interesante porque quizás igual uno no se hubiera dado cuenta de esto, ¿no? Lo recomendado es concentrar las mediciones donde se producen cambios. Es decir, si yo tengo que hacer un estudio a lo largo de un mes, porque mi producto dura, hemos estimado un tiempo máximo de almacenamiento de un mes, no hacer las sesiones al 0, al 1, al 2, al 3, porque ahí no está pasando nada. Me la paso, las voy a concentrar las mediciones pues más o menos de la zona de la mitad hacia el final. Y digo esto como ejemplo. O sea, realmente lo que quiero transmitir es que se concentren las mediciones en donde se producen cambios y no malgastar sesiones en donde no se producen. Tener siempre la de tiempo 0, porque además es la referencia, pero luego las demás en esos momentos en los que hay cambios, ¿no? Después tener en cuenta los descriptores críticos. ¿Y cuáles son? Bueno, pues muchas veces en industria ya se sabe, los que van a limitar la vida útil, pues que por ejemplo aparezca una rancidez, que ya sabemos qué es lo que... Pues la rancidez es lo que me aparece en mi producto, ¿vale? O también lo que el consumidor no pasa, es decir, yo no tolero que pase esto, con lo cual lo utilizaríamos como descriptor crítico, aunque haya algún otro que aparezca antes. Si el consumidor eso no lo considera crítico, pues tengamos en cuenta la opinión del consumidor, ¿no? Y el último tip
que también es muy interesante. En vida útil se pueden hacer los diseños básicos o los diseños escalonados. El diseño básico pues sería ir haciendo sesiones a lo largo de los tiempos estimados, ¿no? Y los otros tiempos que hayamos estimado, y se van haciendo esas sesiones en esos tiempos, ¿no? Y a lo mejor puede ser pues, utilizando un lote todo el tiempo, ¿no? Y luego está el diseño escalonado, que es ir almacenando en diferentes tiempos y en una sesión se prueba todo. ¿Vale? Este es el diseño básico versus el escalonado. Como todo, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que, bueno, pues en esta sesión tan reducida, pues no nos da tiempo a hablar de todo esto, pero si alguien quisiera más información, pues sí la podemos compartir, ¿no? Pero bueno, al final cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, e incluso las propias empresas a veces tienen limitaciones para hacerlo de una manera u otra, con lo cual ya tienen que irse al que pueden, ¿no? Pero sí que sepáis que hay estos dos formatos, el básico y el escalonado. Vale, ahora nos vamos ya a lo grosso, que es las metodologías de vida útil, ¿no? Tenemos la estadística de supervivencia, en la que normalmente se utiliza el método Weibull, el de punto de corte, que este punto de corte hace interacción entre el consumidor y el panel entrenado. Luego están los ensayos acelerados, que bueno, estos ya son los más complejos, porque aceleras, digamos, la degradación o aceleras la vida útil. Y luego, pues, la última, que es la que se usa mucho en empresas, que es evaluar las características a lo largo del tiempo y aplicar un análisis de la varianza en función del tiempo para ver si hay diferencias significativas, sí o no. Vale. Vamos a empezar con la primera, que sería la de estadística de supervivencia. Es el análisis de supervivencia, bueno, comprende un conjunto de procedimientos estadísticos para conocer cuál sería, pues eso, la probabilidad de que el consumidor rechace un producto almacenado, ¿no? Entonces, en la vida útil se utilizan los sucesos y los tiempos, son los dos parámetros más importantes. El suceso es que el consumidor rechace el alimento y el tiempo es desde que sale de fábrica. Entonces se estima, bueno, al final es un algoritmo que te estima la supervivencia. Aquí vamos a poner, tenemos un ejemplo, este sería por ejemplo un fiambre, un embutido de pechuga de pollo, que lo evalúo en diferentes tiempos a 5 grados, almacenado en refrigeración. Utilizo un diseño escalonado, es decir, por recordar otra vez lo que era el diseño escalonado, voy guardando los productos a tiempo 0, a tiempo 2, 4, 5, 6, 7 y en un día hago la sesión con, bueno, en un día, en los días que hagan falta, porque si utilizo 80 consumidores, a lo mejor en un día no puedo tener a los 80 consumidores, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. O si podemos tener los 80 consumidores en un día, pues lo importante es que cada consumidor va a probar los 6 productos en un mismo día. Vale, entonces estos productos se les pregunta al consumidor si es aceptable o no aceptable o inaceptable. Y con todos estos ceros y unos se hace todo el análisis. Se estima la función de rechazo. Hay diferentes modelos paramétricos para calcularlo, aunque de los más recomendados es el Weibull, sobre todo en el caso de alimentos. Y para saber cuál es el mejor modelo, porque se pueden ensayar todos, el que tenga, bueno, el que dé la mejor verosimilitud, el logaritmo de verosimilitud, que sea más cercano a 1, ese sería el mejor de ellos. Y con esta estimación de función de rechazo nos va a dar diferentes parámetros del modelo para sacar el cálculo. Este sería el ejemplo, ¿no? El input sería esa entrada del consumidor que va valorando los diferentes productos a lo largo del tiempo. Bueno, el consumidor no sabe que está participando en eso, ¿no? En un estudio de vida útil, y ese sería el input de si lo rechaza o lo acepta, y con todos estos datos pues sacaríamos estos algoritmos donde veríamos, por ejemplo, en porcentajes de rechazo, al 10, al 25 y al 50% los tiempos de almacenamiento estimados en días, ¿no? En este caso porque era días, pueden ser meses, horas, semanas, lo que se haya preestablecido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que el porcentaje, que al 10% de rechazo, el valor estimado en días sería de 4,48. Pero si nos empezamos a ser más exigentes en porcentajes de rechazo y en vez de 10 aumentamos y decimos, bueno, cuando lo rechace el 25, esto es ser menos exigente, es decir, vamos a esperar a que lo rechace el 25%. Entonces estamos ampliando el tiempo de estimación de vida útil, ¿no? Bueno, pues así calcularíamos la estimación de vida útil. Nos vamos a la metodología del punto de corte. Esta es diferente a la anterior.
en el sentido de que aquí no hay una predicción. Sí que lo interesante en este caso es que haces una interacción entre la respuesta del consumidor y el panel entrenado y sirve para proyectos donde hay cierta dificultad porque hay mucho parámetro a tener en cuenta, ¿no? Aquí pongo un ejemplo ligeramente potente para que veamos una casuística donde a lo mejor el método de supervivencia no nos valdría porque, bueno, no nos valdría. Tendríamos que hacer muchísimos estudios y, bueno, tiene un coste y también en tiempo se alarga, ¿no? Entonces, en este caso, imaginaos, pues tenemos un yogur que tiene 2 métodos de desnatrado, que hay diferentes cantidades de ingredientes de un edulcorante que hemos añadido y queremos compararlos, cómo afectan a la vida útil cada uno de ellos. Y además tenemos diferentes packagings. Entonces, todas estas combinaciones, la cantidad de productos que salen para estudiar la vida útil. Entonces, en este caso, lo que se hace es ir a un panel entrenado y a un consumidor, ¿no? Aquí ponemos otro ejemplo, en este caso sería un aceite de oliva y tenemos los diferentes días de almacenamiento de las muestras y la información de un panel entrenado que lo que va evaluando es el rancio, la rancidez, está entrenado para ello, y luego tenemos un panel de consumidores que nos va midiendo la aceptación, si lo rechaza o no rechaza el producto. Entonces, con esta fórmula podemos calcular el momento en el cual el consumidor va a empezar a rechazar el producto, y entonces en vez de estar haciendo estudios con consumidores todo el tiempo, ya sabemos que a un valor del rancio del 5,96 el consumidor ya no lo va a aceptar, con lo cual nos vamos a panel entrenado todo el tiempo, que es más económico que estar haciendo estudios con consumidores, y le vamos dando el producto sabiendo que el punto de corte es 5,96. Por debajo de eso sabemos que el consumidor va a rechazar. Y así haríamos esta metodología que, bueno, es muy interesante, muy aplicable. Bueno, nos vamos a los ensayos acelerados, que precisamente, como bien dice la palabra, se trata de acelerar la vida útil. Aquí se utiliza la ecuación de Arrhenius, ¿no? Se trabaja la constante de velocidad de reacción, que se ve afectada por la temperatura, y ves el valor K, cómo afecta la temperatura. Y otro de los parámetros más importantes en esta ecuación de Arrhenius es la energía de activación, que ese dato existe, hay datos públicos. Es verdad que no para todos los productos, a veces es difícil calcular o tener este valor de energía de activación, pero bueno, se pueden hacer estimaciones, suele haber muchas referencias bibliográficas científicas, entonces, bueno, nos da mucho apoyo ese cálculo, ¿no? Y bueno, aquí en este tipo de ensayos acelerados hay un equipo en Argentina que, aparte de ser muy buenos en ensayos acelerados, en todo lo que es vida útil, creo que son, digamos, los que más saben de calcular la vida útil sensorial, ¿no? Y bueno, en este ejemplo, pues trabajan con 60 consumidores, evalúan una carne picada, el factor crítico es la apariencia y van haciendo los cálculos a diferentes temperaturas, la calculan en la ecuación de Arrhenius y, como veis en este gráfico, lo que se da es el valor, la probabilidad de rechazo del producto a lo largo del tiempo. Y entonces, bueno, pues con estos ensayos acelerados pues podemos también estimar la vida útil. ¿Cuándo puede ser, por ejemplo, interesante? Hay muchos casos donde puede ser interesante. Un ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, sería un producto que tiene mucha relación, como podría ser una conserva. Entonces quiero estudiar la vida útil de una conserva y tengo que hacer un ensayo acelerado para saber efectivamente cuánto me va a durar. Porque si tengo que esperar a que tarde 2 años en empezar un deterioro, pues al final voy a tardar 2 años en hacer este cálculo de vida útil. Entonces lo que quiero es tener datos pronto, hago este ensayo acelerado, acelero ese deterioro del producto y puedo hacer una predicción en tiempos, haciendo a temperaturas normales, ¿no? Vale, y nos vamos a la última, que es la evaluación de las características con el análisis de la varianza en función del tiempo, ¿no? Y esta sí que me permito aquí que entre José Lois para enseñaros pues una herramienta que facilita el trabajo y un ejemplo en SenseSbit. En vez de contarlo de teórico, pues ahora vamos a contar